Hola, una clase más de física para primero de bachillerato BGU. Quien les saluda, Luis Aníbal Moreira, docente de la unidad educativa fiscal Portoviejo. Continuamos en este tercer parcial o semana 3 y continuamos en el tema general que se llama cinemática. En el anterior video habíamos hablado del MRU, ahora hablaremos del MRU-A. Pero antes de eso vamos a ver estos dos términos de la velocidad. Lo vamos a ver en esta instancia porque en esta instancia es donde van a haber cambios de velocidades. Velocidad media versus velocidad instantánea. Dice que la velocidad media se realiza en un intervalo de tiempo, mientras que la velocidad instantánea se realiza en el instante. ¿Sí? Ya está escrito aquí. Velocidad media se realiza en un intervalo de tiempo y velocidad instantánea se realiza en un instante. Es fácil determinar la diferencia, ¿no? En la velocidad media estamos hablando que va a existir un lapso de tiempo, es decir, qué velocidad tenía un vehículo que se desplazaba desde el tiempo 2 al tiempo 8. Eso quiere decir que yo tengo que hacer un promedio desde el tiempo 2 al tiempo 8. ¿Sí? Yo tengo que hacer un promedio del tiempo 2 al tiempo 8. Entonces, ese promedio es lo que se llama velocidad media. Por eso acá digo que la velocidad media es simplemente el promedio de la velocidad. Entonces acá tenemos este signo que significa delta. Este signo significa delta, que se llama delta, y lo que significa es intervalo. Entonces me dice que la velocidad media, ¿qué vendría a ser? Simplemente en un intervalo de tiempo en donde va a haber un tiempo final menos un tiempo inicial y un intervalo de posición, porque en un tiempo final debió haber tenido una posición final y en un tiempo inicial debió haber tenido una posición inicial porque se movió el cuerpo. Entonces, eso es lo que significa la velocidad media, que simplemente se realiza en un intervalo de tiempo, en un lapso. En cambio, la velocidad instantánea se termina ese concepto de intervalo y simplemente se realiza en un tiempo, ¿sí? Es decir, del tiempo 2 al tiempo 8 segundos, yo quiero saber la velocidad que tuvo el vehículo en el tiempo 4. Entonces yo ya no estoy calculando ningún intervalo, solamente quiero saber que cuando el reloj marcó 4 segundos, qué velocidad tenía. Entonces, por eso es instante, ¿no? En ese instante. ¿En qué instante? En este caso, yo puse el ejemplo en el tiempo 4. Entonces, el valor, la velocidad instantánea es el valor de la velocidad en el instante. ¿Sí? Bueno, ya lo taché, pero ya lo leímos. Es el valor de la velocidad en el instante. Espero que haya quedado un poco claro la diferencia y el significado entre velocidad media y velocidad instantánea, como para que nos ayudemos a recordar, ¿no? Igual el nombre nos ayuda bastante. Velocidad instantánea se realiza en un instante y la velocidad media es el promedio de una velocidad, pero para sacar el promedio de algo tenemos que tener un intervalo. Entonces a eso es que viene la palabra intervalo de tiempo, en un intervalo de tiempo. Bien, ahora también en este tema yo quiero que ustedes comprendan qué significa aceleración, porque de la manera que voy a explicar este movimiento y el resto de movimientos es una manera que no se lo ve en algunos textos, ¿no? La aceleración
En pocas palabras, esta palabra aceleración, la principal y única característica es que me cambia la velocidad, ¿sí? Nada más. La aceleración me cambia la velocidad. Entonces, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, solo en el movimiento, solo la aceleración podrá ser negativa, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que yo tengo en el movimiento, en el MRU, mis variables son velocidad, distancia y tiempo. Siempre estas variables van a ser positivas, no pueden ser negativas, siempre van a ser positivas. Eso tenemos que tener clarísimo. El que puede ser negativo es la aceleración, pero ¿por qué y en qué casos? Lo vamos a ver en este momento. Cuando el movimiento es acelerado, ¿sí?, la aceleración va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la aceleración tiene la misma dirección del movimiento. Ejemplo, este niño camina hacia acá, ¿verdad? Camina hacia acá, y esta mano que la he simbolizado, esta va a ser mi aceleración. Esta mano, la aceleración va en el mismo sentido que ¿quién? Que el niño, o sea que el movimiento. Esta mano que estoy simbolizando como la aceleración va en el mismo sentido del movimiento. Quiere decir que ¿qué va a hacer la aceleración? Aquí dice, ¿no? La aceleración va a cambiar la velocidad. ¿Y cómo la va a cambiar? Este niño va a tener una velocidad que va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque esta mano, que es mi aceleración, lo va empujando, ¿no? Lo va empujando y le va dando más aceleración. Entonces, en este caso, va a ser de signo positivo. Tenemos también el caso de la aceleración, pero cuando es desacelerado, que también es aceleración, no deja de tener el nombre de aceleración, con la única característica que ahora esta aceleración va a tener signo negativo. ¿Por qué? El niño también va caminando hacia la misma dirección que el otro niño, ¿no es cierto? En este caso, donde estoy pintando, va caminando, caminando, caminando. Y esta mano, ¿qué está haciendo ahora? Esta mano, que es mi aceleración, ahora lo que está haciendo es alándolo. Y lo que está haciendo al momento de alarlo, si se dan cuenta, yo lo alo para la derecha y el niño camina para la izquierda, ¿no? Como ustedes lo quieran ver desde su perspectiva. Pero, al fin y al cabo, la mano se está oponiendo al movimiento. La mano se opone al movimiento. Fíjense bien esta palabra, porque me es indiferente si el niño camina a la izquierda o a la derecha. La palabra clave es se opone al movimiento, ¿sí? No importa hacia dónde camina el niño, porque si la aceleración se opone al movimiento, esta aceleración va a tener un signo negativo. Entonces, el movimiento es un movimiento desacelerado, ¿sí? También cambia la velocidad. Pero ahora, ¿qué va a pasar con esta velocidad? Esta velocidad cada vez va a ser menor, hasta que va a haber un punto en que se detiene y ya no va a avanzar, ¿sí? No como acá, que podría avanzar más. Espero que haya quedado un poco claro
este tema de aceleración, porque a veces nos confundimos mucho en el tema de la aceleración, pensamos que es velocidad y no es así. Bueno, espero también voy a hacer un recordatorio. Recuerden que esto ya vimos. Recuerden que la aceleración, cuando vimos unidades, siempre nos queda longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta longitud sobre tiempo al cuadrado? Esta longitud sobre tiempo al cuadrado quiere decir una longitud sobre tiempo, ¿sí?, en cada segundo. Es decir, quiere decir que la variación, esto era velocidad. Bueno, espero que no se confundan en esta última parte que estoy explicando, porque en unidades, longitud sobre velocidad es longitud sobre tiempo es una velocidad. Entonces, esta velocidad va a variar en un determinado tiempo. Por eso es que la unidad de la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Aquí es tiempo, no segundo, pero bueno, hice una referencia como ejemplo. Un ejemplo básico. Yo tengo una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que mi velocidad va a variar 2 metros por segundo en cada segundo. Simplemente es eso, ¿sí? Que la aceleración le va a dar en cada segundo la velocidad 2 más y 2 más en cada segundo. Eso ya lo veremos en los ejercicios. Lo pongo aquí en colación, aprovechando que estamos hablando lo que es aceleración. Entonces, aceleración es un tema fundamental, porque entendiendo la descripción o el concepto de aceleración, podemos nosotros desarrollar los ejercicios de una manera un poco más razonada. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. ¿Qué nos dice la definición? Que el cuerpo objeto recorre distancias con aceleración constante. En este caso ya no me puede decir distancias iguales. Ahora, características. Aquí tenemos unas características principales que nos va a definir este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como haciendo una analogía con el video anterior, decimos lo mismo. Al decirnos que es movimiento, quiere decir que pertenece a nuestro tema general que se llama cinemática, ¿no? Quiere decir que el cuerpo sale de su estado de reposo. Al decirnos rectilíneo, tenemos el mismo concepto, que es que se desplaza en línea recta. Entonces tenemos que este movimiento también se desplaza en línea recta. La otra característica, al igual que el MRU, es que se desarrolla en el plano horizontal, es decir, en el eje X. Ya habíamos tratado este caso en donde yo hacía un resumen. Hagamos de cuenta, hacíamos un resumen en donde el cuerpo, en este caso, yo voy a poner este ejemplo, este cuerpo se mueve de manera horizontal. En este movimiento tenemos una excepción, en el cual que también se desarrolla en el eje Y, como lo tenemos en caída libre. Es decir, esta pelota, como vemos, yo la suelto y la dejo caer. En este momento, este movimiento va a ser una caída libre, que lo vamos a ver más adelante. También vamos a tener movimientos inclinados, si vemos que rueda, ¿no es cierto? Lanzamientos hacia arriba, no solamente dejar caer inclinadamente. Esos movimientos van a ser tratados más adelante, como en el tema de caída libre y lanzamiento de proyectiles. Pero ahorita solamente vamos a ver lo que es el plano horizontal.
En eso nos vamos a concentrar en estos dos primeros movimientos. Siguiendo con otra característica, me dice que su aceleración es constante. ¿Qué quiere decir? Que yo, al tener estas otras dos palabras, uniforme, acelerado, recordemos que en el MRU, cuando yo decía uniforme, decía que significaba algo igual. Pero en ese caso, en ese movimiento, lo igual era la velocidad. Pero aquí ya me está diciendo qué es lo que voy a tener igual, al decirme acelerado. Como me dice uniforme, me dice tienes algo igual. ¿Pero qué cosa? Acelerado. O sea, la aceleración va a ser igual. Es decir, la aceleración es constante. Y la otra característica que me da la anterior es su velocidad. Si hay aceleración, quiere decir que va a haber un cambio de velocidad, como lo vimos anteriormente. Y como es constante, quiere decir que va a hacer ese cambio de velocidad proporcionalmente. ¿Qué quiere decir proporcionalmente? Proporcionalmente quiere decir que este cambio va a ser en cantidades iguales. Es decir, si en un segundo la velocidad cambió en 2, en el otro segundo también va a cambiar en 2. En el tercer segundo también sigue cambiando en 2. Y así sucesivamente la velocidad va incrementando en cada segundo si la aceleración sería en este caso, ¿no? Que le diera el incremento. Puede cambiar de 2 en 2, puede cambiar de 3 en 3, puede cambiar de 100 en 100, lo que sea. Pero eso significa proporcionalmente, que el cambio va a ser siempre con una proporción igual. Entonces espero que haya entendido este término, proporcionalmente. En fin, para ser prácticos, en este movimiento yo ya tengo esta variable que se llama aceleración, y esta aceleración es constante, y como hay una aceleración va a variar mi velocidad, ¿sí? Ya mi velocidad no va a ser constante como en el anterior movimiento, ya va a haber alguien que me la va a modificar, que se llama aceleración. Y sus variables, la siguiente característica es que sus variables serán velocidad, distancia, tiempo y aceleración. Aquí una observación, que voy a tener una velocidad inicial y una velocidad final, porque es de sentido común, de lógica, que si mi velocidad va a variar, yo voy a tener ahora dos velocidades. Sus ecuaciones, las ecuaciones que yo voy a tener son: velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Mucho cuidado, siempre los estudiantes se equivocan. Aquí es por, no es más, ¿sí? Y aquí es más, no por. Siempre se equivocan en estos signos. Recuerden, velocidad final es igual a velocidad inicial más, abre paréntesis, aceleración por tiempo. La otra ecuación, distancia, es igual a velocidad inicial por tiempo, todo eso, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración distancia. ¿Sí? Miren cómo yo estoy poniéndoles los paréntesis en cada uno de estos productos. Aquí debía haber puesto otro paréntesis, ¿no es cierto? Corchete, para que ustedes puedan, por favor, tener cuidado en el momento de despejar. Recuerden que todas estas variables van a ser positivas, excepto, como les dije anteriormente, la aceleración. La aceleración va a ser negativa cuando sea desacelerado el movimiento, ¿sí? Y va a ser positiva cuando sea acelerado. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Desacelerado es
cuando se detiene el cuerpo o está por detenerse. Desacelerado. Y acelerado es cuando obviamente aumenta. ¿Ok? Es fácil determinar con estas palabras el caso del ejercicio que tengamos, porque puede ser se detiene o cuando dice aumenta, tenemos que saber qué signo va a tener mi aceleración. Bien, ese ha sido el resumen, las características para poder entender este movimiento. Yo tengo otra ecuación acá, que es, si no me equivoco, distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo, ¿sí? Esta ecuación también es válida, esto no vale, ¿no? Esta ecuación también es válida, pero comúnmente yo voy a usar estas tres y con mayor uso van a ser estas dos, ¿no? Van a ser estas dos. Recordemos, siempre lo repito, este curso es para principiantes. Trato de que aparte de que sea para principiantes, se entienda el movimiento, ¿sí? Explicar de qué se trata, de hacerlo un poco práctico, sencillo, pero también hacerlo algo lógico, entender a través de la vida real por qué decimos un término y por qué decimos otro término. Bien, gráficos característicos en cinemática. Recordemos que estos gráficos característicos en cinemática, el mismo concepto, la misma definición, se usa para MRU, MRUA, caída libre, proyectiles. Entonces, en el gráfico posición versus tiempo, la pendiente de mi posición, de la recta posición, es la velocidad media en ese intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, mi pendiente va a ser igual a la velocidad media, es decir, pero me estoy refiriendo al valor numérico, ¿sí? Al valor numérico. En el gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente de la recta velocidad es la aceleración en ese intervalo de tiempo, es decir, que la pendiente va a ser igual a la aceleración, al valor numérico. Mil disculpas, estaba pensando en la palabra número, en el valor numérico, ¿sí? En el valor numérico. Ahora, el área es la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo. ¿De qué área hablo yo? El área, como ya expliqué en el video anterior, hablamos que es el área que forma la recta de la velocidad, cualquiera que sea esta, con la horizontal. Es decir, yo tengo esta horizontal bajo una perpendicular y lo que tengo que encontrar es el área de esta zona, es decir, lo que forma la recta con el eje X, ¿sí? Entonces, esa es el área que tengo que encontrar. Comúnmente se me va a formar el área de un cuadrado o el área de un triángulo rectángulo. El área de un cuadrado sabemos que es base por altura y el área de un triángulo rectángulo es base por altura dividido para 2. En este gráfico que yo les dibujé, se me dibujó un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Comúnmente solamente vamos a tener los dos, uno de los dos, o también podemos tener una combinación de los dos cuando nuestra velocidad inicial sea diferente de 0. Ya lo vamos a ver en uno de los ejercicios cómo vamos a resolver estos temas. Entonces, que quede claro, aquí el truco de esto es saber la pendiente
y saber el área. Muy bien, tenemos ejercicios del MRU. Vamos a resolver de las dos maneras, por manera de ecuación y por manera de gráficos. Bien, me dice, antes de leer el ejercicio, yo ya tengo que tener mis datos y mi proceso. Datos, yo ya tengo que saber que voy a tener una velocidad inicial, una velocidad final, distancia, aceleración y tiempo. Ahora me dice, un motociclista que parte del reposo quiere decir que la velocidad es 0. Entonces, velocidad inicial es 0. Adquiere una velocidad, cambia su velocidad, ¿no es cierto? Cambia la velocidad, es decir, su velocidad final va a ser 2 metros por segundo. ¿En qué tiempo? En 4 segundos. Bien, ahora yo tengo que calcular la aceleración y la distancia. Proceso, voy a usar una de las fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tengo yo que mi velocidad final, tengo yo que conozco velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Tengo que despejar aceleración. Mi aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora voy a reemplazar los valores. Velocidad final es 12 metros por segundo menos velocidad inicial 0 metros por segundo dividido para el tiempo, que son 4 segundos. La aceleración me va a dar 3 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ahora, para encontrar la distancia, ocupo esta fórmula: velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Distancia es igual. Como velocidad inicial vale 0, ¿sí? Recordemos, aquí está, vale 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, es como que estuviera sumando 0 más todo esto. Me va a quedar solamente la parte de la derecha, que es 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Repito, como velocidad vale 0, por eso yo anulo todo este número, porque velocidad inicial vale 0, pero cuando velocidad inicial tenga otro valor, ahí sí vamos a reemplazar todos los números. 1/2 de aceleración, es decir, 1/2 por 3 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado. Distancia es igual 1/2, 3 metros por segundo al cuadrado por 16 segundos al cuadrado. Distancia es igual 16 por 3, 48, 48 dividido para 2, 24 metros. Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado. Me queda 24 metros. Como ven, muy fácil. Mientras yo sepa cuáles son mis variables, mis ecuaciones, relativamente fácil. Obviamente, saben interpretar el problema. Voy a resolver el mismo ejercicio, pero gráficamente. Recordemos, ¿no? Mis datos eran velocidad inicial, velocidad final, distancia, tiempo y aceleración. Velocidad inicial era 0 metros por segundo, velocidad final es 12 metros por segundo y tiempo 4 segundos. Entonces, disculpen el gráfico, yo voy a dibujar
mi recta, velocidad versus tiempo. Recordemos que miren cómo yo uso las unidades del sistema internacional, metros y segundos, y acá segundos. Todo esto tiene que tener, es decir, si mi velocidad está en segundo, todo tiene que estar dado en segundo, ¿no? Yo tengo que hacer que todo esto coincida con la misma unidad. Si en el caso que no coincida, tengo que hacer conversiones. Bien, entonces me dice que en el tiempo cero, mi velocidad vale 0. Es decir, aquí va a empezar la recta. Miren, repito, velocidad 0, está la recta Y es mi velocidad y la recta X es mi tiempo. Entonces, cuando el tiempo es 0, mi velocidad es 0, por lo tanto, empieza en el origen. Ahora me dice que tiene una velocidad de 12. Subo, ¿no es cierto? Y aquí pongo 12. Pero esta velocidad de 12, ¿en qué tiempo? 4 segundos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Voy a hacer de cuenta que está por aquí. Voy a hacer por aquí. Y aquí está el otro punto. Aquí está el otro punto. Entonces yo tengo que unir estos puntos, que es esta recta, que se llama mi recta velocidad. Esta va a ser la velocidad. Ahora, primero, yo lo que tengo que calcular va a ser la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? Y la pendiente de esta recta va a ser igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿A qué es igual mi y2? Aquí está. Este es mi y2 y este es mi y1. Mi y2, 12 menos 0. Mi x2, aquí está mi x2, que era 4, y mi x1, que es 0. Entonces 4 menos 0. ¿Y qué me queda? 12 dividido para 4 es igual a 3. Fíjense que coincide con el resultado anterior que vimos, en donde decíamos que en el gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente es el valor numérico de mi aceleración. Ahora, yo tengo que calcular el área. ¿Qué área? El área que forma mi recta con la horizontal, o sea que solamente hasta donde está la línea roja, que es mi eje horizontal. Toda esta área yo tengo que encontrar. ¿Y esto qué es? Esto es un triángulo rectángulo. Entonces, el área de mi triángulo rectángulo es base por altura dividido para 2. ¿Cuánto vale mi base? 4. 4 por ¿cuánto vale mi altura? 12 por 12 dividido para 2. El área del triángulo rectángulo es 12 por 4, 48, y 48 dividido para 2 es 24. Entonces, como habíamos dicho, que el valor numérico del área vendría a ser la distancia recorrida. Y bien, nos coincidió. Efectivamente nos coincidió. ¿Por qué yo anoto directamente mi unidad? Porque por lógica, por sentido común, una distancia siempre va a ser en una unidad de longitud. Y como yo estoy trabajando con metro, me va a quedar en metro. De igual manera, puedo deducir lo mismo de la aceleración. Bien, entonces vamos a hacer este siguiente ejercicio que nos dice: un tren aumenta uniformemente la velocidad de 90 a 30 metros por segundo en 10 segundos. De la misma manera, yo voy a tener mis datos
en donde yo voy a tener mi velocidad inicial, mi velocidad final, distancia, tiempo y aceleración. Velocidad inicial. Aumenta uniformemente la velocidad. Claramente aquí me dice de dónde a dónde. Entonces mi velocidad inicial va a ser 20 metros por segundo y mi velocidad final va a ser 30 metros por segundo. En 10 segundos ya me está diciendo el tiempo. Y nuevamente que tengo que encontrar lo que es distancia y tiempo. También hago el proceso y digo velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y despejando aceleración me queda velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Reemplazo valores, velocidad final 30 metros por segundo menos velocidad inicial 20 metros por segundo dividido para el tiempo que es 10 segundos. La aceleración es igual a 30 menos 20, 10 metros por segundo sobre 10 segundos. Me va a quedar la aceleración 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en cada segundo su velocidad aumenta en 1. ¿Sí? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque aquí voy a contestar el tercer literal de esta pregunta. Me dice, ¿qué velocidad tendrá 5 segundos después si mantiene constante la aceleración? Es decir, me pide la velocidad cuando el tiempo es igual a 15 segundos. 5 segundos después, o sea, 10 más 5, 15 segundos. Mentalmente, si yo sé que la velocidad aumenta en 1, por lógica, cuando el tiempo era 0, tenía 20. Cuando el tiempo era 1, 21. Cuando el tiempo es 2, hablo en segundos, 22. Cuando el tiempo es 3, 23. Cuando el tiempo es 4, 24. Hasta llegar a 10 tuvo 30. Quiere decir que al siguiente segundo, al 11º segundo, tiene 31. 12º segundo tiene 32. 33. 34 y al 15 segundos tiene 35. O sea, la velocidad que va a tener es de 35 metros por segundo. Espero que hayan entendido esta manera muy básica mental de comprender la aceleración, porque de eso se trata, de entender el movimiento. Bien, una vez que hemos respondido mentalmente la tercera pregunta, vamos igual a encontrar la distancia, velocidad inicial por tiempo más 1 medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Distancia es igual, mi velocidad inicial 20 metros por segundo por 10 segundos más 1 medio por 1 metro por segundo al cuadrado y por 10 segundos al cuadrado, ¿verdad? Distancia es igual 20 por 10, se van los segundos acá, me queda 200 metros más, abro paréntesis, me queda aquí 1 por 1, 1, ¿verdad? O sea, 1 medio metros por segundo al cuadrado, y 10 por 10 serían 100 segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se van, 100 dividido para 2
200 metros más 50 metros. Es decir, que la distancia recorrida es de 250 metros. Entonces, muy similar al ejercicio anterior, con la diferencia que ahora tenemos una velocidad inicial. Bien, el mismo ejercicio lo resolveremos gráficamente. Datos, velocidad final, velocidad inicial, velocidad final. Velocidad inicial en este caso era 20, ¿verdad? 20 metros por segundo. Velocidad final 30 metros por segundo. Distancia que no tenemos, tiempo 10 segundos y aceleración que no tenemos. Vamos a hacer el gráfico. Este gráfico sería el gráfico velocidad versus tiempo. Ahora decimos que en el tiempo 0 segundos, o sea, en la velocidad inicial, ya el cuerpo tenía una velocidad de 20. Vamos a utilizar, es decir, aquí. Ya teníamos aquí el primer punto. Luego, dice que la velocidad cambió de 20 a 30. De 20 a 30, este es 20, ¿no? De 20 a 30. ¿En qué tiempo? En 10 segundos. Vamos a ponerlo por acá, 10 segundos. Recuerden, 1, 2, 3. Bueno, aquí ya imagínense ustedes 10 segundos. Vamos a ponerlo por aquí, acá. Quiere decir que ahora yo voy a tener esta recta, ¿sí? Voy a tener esta recta que va a ser mi vector velocidad. Muy bien, ahora yo tengo que calcular primero la pendiente de esta recta. La pendiente de esa recta, recordemos, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Este vendría a ser mi y2, este mi y1, este mi x2 y aquí mi x1, ¿verdad? Para que tengan una idea. Bueno, esto ya lo vieron haber visto en matemática. Mi y2 es 30 menos mi y1 20 y mi x2 10 menos mi x1 0. 30 menos 20 10, 10 menos 0 10, por lo tanto me queda 1 y efectivamente 1 metro por segundo al cuadrado era mi aceleración. Ahora el área, aquí el área, tengo que calcular toda esta área de aquí, que forma la línea con la horizontal. Pero para calcular toda esta área, ¿sí?, yo tengo aquí que formar dos figuras geométricas. En este caso voy a usar una línea para dividir esta línea, ¿no? Si ustedes ven aquí, se me forman dos figuras geométricas. Aquí por este lado tengo un rectángulo, por este lado tengo un rectángulo y por el lado de acá tengo un triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces, para calcular toda esa área, yo tengo que sumar el área del rectángulo más el área del triángulo rectángulo. Esa va a ser el área total. Bien, entonces recordemos que el área del rectángulo es base por altura y que el área del triángulo rectángulo es base por altura dividido para 2. Por favor, tener en cuenta por qué lo estoy sumando. Esto no se multiplica ni se resta, lo estoy sumando
porque el área de este triángulo rectángulo más el área del rectángulo es el área que forma esta recta con el eje X que está acá en verde, es toda esta área. Bien, entonces ahora sí voy a reemplazar valores. El área es igual, voy a hacer el del rectángulo, el rectángulo aquí en morado, base, que son los 10, por la altura, que es 20, más, esto tengo que sumarlo, a el área ahora del triángulo rectángulo, mi base, que es la misma, 10, por mi altura. Miren, aquí atentos, esta es mi altura, no todo, no va a ser 30, esta es mi altura, quiere decir que esta es mi altura, esta de aquí va a ser mi altura. ¿Y qué valor tiene esto? Es 30 menos 20, o sea, si ven esta recta es de 20 a 30, es decir, 10, dividido para 2, y simplemente hago las operaciones. 20 por 2, 200, más 10 por 10, 100, 100 dividido para 2, 50. El área total me dio 250, que es el mismo valor que me dio anteriormente en la distancia recorrida. En este ejercicio le va a quedar de tarea: un guepardo persigue en línea recta a su presa a 64,8 kilómetros por hora, adquiriendo a partir de ese momento una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué le queda de tarea? Convertir este kilómetro por hora, tienen que pasarlo a metro por segundo. Tienen que pasarlo, vamos a hacer la siguiente. Tienen que pasarlo a metro por segundo y calcular la velocidad y la distancia recorrida al cabo de 8 segundos. Ahora les pide ya da la aceleración y ahora pide la velocidad y distancia recorrida. Queda de tarea ya con los dos ejercicios anteriores, ya tienen una vasta idea de lo que podemos realizar. ¿Qué hemos aprendido en este movimiento? Hemos aprendido a diferenciar entre velocidad media y velocidad instantánea, el significado, comprender la aceleración, significado del MRUA, las características del MRUA, gráficos característicos de cinemática que también son del MRUA y ejercicios prácticos. Entonces, con esto damos por terminado esta clase. Les agradezco.